Bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Es una bendición estar de nuevo acá en su canal arquidiocesano compartiendo un poquito con amigos que siempre nos acompañan y que Dios nos ha enviado el día de hoy una gran bendición al compartir con nuestro amigo y hermano Carlos Vides. Bienvenido, Carlitos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Realmente es una bendición tenerte. Vamos a tener un programa muy interesante, muy lindo, que esperemos, hermanos, que les convenga y que les guste, porque vamos a tratar del seguimiento a Cristo por amor, y el tema de hoy realmente va a ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Carlitos, por favor, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo. Gracias, sabemos que es valioso y que en realidad queremos que tú pues estés siempre aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Tú perteneces a la comunidad de hombres católicos San José. Quisiera que tal vez pudieras saludar a nuestros televidentes para poder introducirte pues un poquito en el tema aquí de la familia, de Familias Contracorriente. Por favor, Carlitos, muy bienvenido seas aquí a tu programa. Muchas gracias, Gunther, y gracias por la invitación, estimados teleaudientes. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nosotros nos sentimos gozosos y felices de poder compartir la fe que tenemos en Jesús. Yo pertenezco a la comunidad de hombres católicos San José, de la parroquia San José San Nicolás de Tolentino. Ahí nos reunimos los días jueves de 5:30 a 7 de la noche. Posteriormente el Señor nos regala la Santa Eucaristía y al terminar tenemos nuestra hora santa. Así que tenemos un día maravilloso estando con el Señor, recibiendo su enseñanza, compartiendo con Él en la comunión y adorándolo y dándole gracias en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy el tema es un tema muy importante para la vida de nosotros los cristianos, y es tan importante que voy a pedirte, Gunther, que iniciemos pidiéndole al Señor que nos ayude haciendo una oración para que ilumine nuestros corazones y nuestras almas y que su palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestra vida, porque estos momentos de gracia con los que nos encontramos y ahora a través de la televisión le permiten al Señor trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que esa palabra transforme esa vida en una vida de alegría, de gozo, de paz por estar haciendo la voluntad del Padre. Así que si me acompañas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, bueno, te amamos, te alabamos, te adoramos en espíritu y en verdad. Y te damos gracias, Señor, porque has permitido y has deseado, según tu voluntad, que hoy estemos reunidos en el nombre de Jesús y en presencia de Jesús, que ya está aquí con nosotros, para enseñarnos y hacernos ver y tomar conciencia de lo que es ese pensamiento de Jesús en relación a nuestra fe, ese llamado que nos hace a nuestro corazón para que transformemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesús. Y aprovechando que estás entre nosotros, Jesús, sopla sobre nosotros y todos aquellos que nos están viendo y escuchando el Espíritu Santo, el Paráclito Divino, nuestro abogado defensor, quien hoy nos va a enseñar y recordar tus enseñanzas, Jesús, y transformará nuestros corazones. En presencia de Virgen Santísima María, a quien amamos, Madre de Dios y Madre nuestra. Gracias, mamá, por acompañarnos, y de nuestro amado Padre San José, cuyo testimonio en el silencio, en la oración y en la obediencia tratamos de imitar. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Gunther, ¿qué dices si comenzamos? Claro, ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Así es. Fíjate que hay algo importantísimo en lo que se refiere cuando entramos en contacto con el estudio de la espiritualidad que sigue todo cristiano.
A veces nosotros no nos detenemos a pensar profundamente en lo que estamos haciendo. Y déjame introducir 3 elementos que nos van a ayudar mucho a la comprensión del tema que vamos a desarrollar. Los 3 elementos son la voluntad, la madurez y la conciencia. 3 elementos muy importantes para comprender el tema del día de hoy. Comencemos un poquito haciendo una síntesis que nos va a ayudar a que el camino que vamos a recorrer en este programa sea un camino de encuentro con Jesús. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la voluntad. Aquí los hermanos y hermanas que nos están escuchando, sabrán exactamente que cada uno de nosotros tiene una voluntad. Y esa voluntad muchas veces no está desarrollada, a veces no está educada la voluntad. Y cuando la voluntad no está bien educada, lo que sucede es que cuando tomamos decisiones en esa voluntad, a veces nuestra voluntad es débil, es mediocre. A veces nuestra voluntad está limitada por nuestras propias limitaciones culturales y mentales, como hemos sido educados. Y entonces sucede que la voluntad no nos está ayudando ni nos está permitiendo asumir la voluntad de Dios. Y nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, pero a veces no sabemos a qué se refiere. Y hoy quisiera yo profundizar un poco de eso. Debemos de estar conscientes de que tener voluntad y usar la voluntad educadamente es disponernos libremente a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es un paso importantísimo que tenemos que dar. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros decidimos libre y voluntariamente enfocar nuestra vida y decir, yo deseo que se haga la voluntad de Dios en mi vida, entonces ya viene la segunda palabra que les he mencionado, y es la madurez. Y ese enfoque de nuestra voluntad, en hacer la voluntad del Padre, nos va a permitir a todos nosotros ir en el continuum de la madurez, madurando, no solamente humana, sino también cristianamente. Entonces, por eso que es esencial comprender que si yo tengo la voluntad y decisión de vida de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar la voluntad del Padre, eso me va a llevar a una vida de mayor madurez y salir de aquella madurez que es débil, de aquella madurez que es mediocre, aquella madurez que nos hace dependientes. Hay muchas personas que aún estamos en ese nivel de madurez de dependencia. Dependemos de los padres, dependemos de la pareja, dependemos del dinero, dependemos de las circunstancias y no hay modo que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Un ejemplo claro lo vemos ahorita en este momento convulsivo y crítico que está viviendo nuestro país. El guatemalteco por lo general no asume la responsabilidad que tiene que asumir para hacer que las cosas sucedan, porque se queda en la inmadurez, se queda en esa debilidad como de carácter, que así se manifiesta como una debilidad de carácter, como una debilidad de tomar una decisión, de estar dispuesto uno a luchar por aquello por lo que cree. La madurez nos conduce a salir de la dependencia si nosotros logramos ser proactivos. Y ser proactivo quiere decir que yo asumo la responsabilidad de mi vida y tomo la iniciativa para que las cosas sucedan en mi vida. Entonces vamos a unirlo a la voluntad. Yo tengo la voluntad de aceptar la voluntad de Dios en mi vida, gloria a Dios. Y tengo la madurez para asumir mi responsabilidad como hijo de Dios y cristiano y hacer que ese cristianismo al cual yo pertenezco y que yo he asumido en mi corazón se haga vida en mi vida. Esa es mi madurez humana y cristiana. Y en esa práctica de esa madurez, entonces vamos a descubrir la tercera palabra, que es profundizar y educar y formar nuestra conciencia. ¿Ves cómo cuando uno comprende el hecho de la importancia que tiene tener una voluntad integrada a la voluntad de Dios, asumir ya la madurez de que a mí me compete el ser cristiano, quiere decir que yo soy de Cristo
que ya es Cristo quien vive en mí y mi vida tiene que reflejar a Cristo. Pero ya eso ya es una decisión madura que yo estoy tomando, en donde mi esfuerzo va a ser imitar a Jesús hasta lograr la santidad. Y entonces viene la parte ya de la conciencia, y en función de esas decisiones personales que yo estoy tomando, entonces yo empiezo a comprender de mejor manera el mensaje y la vida de Jesús. Y esa conciencia que yo he tratado superficialmente, ahora mi interior, el Espíritu Santo en mi interior, me conduce por las decisiones que ya he tomado a que yo profundice esa conciencia. Hoy vamos a tener un ejemplo de esto, y el ejemplo va a ser el tema que hoy vamos a desarrollar a través de una cita bíblica. Y vamos a proclamar esa cita bíblica. Y vamos a proclamarla en el sentido y la fuerza y la potencia del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Lo que vamos a proclamar es palabra de Dios. A veces nosotros no tenemos la voluntad, ¿verdad?, de aceptar la palabra de Dios como palabra de Dios. Estamos en un nivel de voluntad mínimo. A veces nosotros no asumimos el reto que nos presenta el desafío del Evangelio, y no logramos nosotros aterrizar eso. Y finalmente la conciencia se queda superficial y nos encontramos con cristianos superficiales que nunca llegan a asumir el verdadero sentido de la enseñanza de Jesús. Muchas gracias, Carlitos. Entonces, realmente, amigos, les recordamos que tenemos un teléfono ahí en pantalla, 2251-1244, por cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Estamos en vivo, les agradecemos su comunicación. Carlitos, nos vamos a ir un pequeño corte, sin embargo, queremos dejar esta incógnita para que podamos regresar luego del corte. Entonces, ¿el cristianismo es seguir a Cristo? ¿Es el seguimiento de Cristo? Esa es la incógnita que vamos a dejar para que cuando regresemos de este pequeño corte, Carlitos nos pueda seguir apoyando con esta tan interesante charla, seguimiento y por sobre todo profundización. Y vamos a entrar ya con la palabra de Dios. Amigos, por favor, sigan en sintonía de su programa Familias Contracorriente. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Es un gusto para nosotros estar en sintonía con ustedes, amigos, y en sintonía con Dios. Les recordamos, el teléfono en pantalla es 2251-1244 para poder comunicarse con nosotros, estimados televidentes, para cualquier inquietud, pregunta o consulta. Aquí está Carlitos Vides con mucho corazón y mucho ánimo para poder compartir. Nos quedamos en el corte anterior con la pregunta: ¿el cristianismo entonces es sobre todo seguimiento a Cristo, Carlitos? Ok, vamos a entrar para que vean ustedes la aplicación de la introducción inicial, ¿verdad? Lo que es la aplicación de la voluntad, la madurez y la conciencia. Entonces vamos a proclamar la palabra de Dios parafraseando algunos versículos de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y vamos a proclamarlo de esta manera: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sígueme. Cuando era joven, ibas donde querías, pero cuando te hagas maduro, otro te llevará donde no quieras. Palabra de Dios. Ya la vamos. Esta cita bíblica nos va a ayudar a encontrar la noción del seguimiento de Jesús y en qué consiste ese seguimiento. A veces la espiritualidad cristiana la enfocamos con relación a algunas actividades que realizamos. Por ejemplo, decimos la espiritualidad de la oración, la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del pobre, la espiritualidad de los necesitados, ¿verdad? Y la enseñanza de Jesús es clara. La enseñanza de Jesús nos conduce a que vivir el espíritu de Cristo, tener esa espiritualidad cristiana, está fundamentada en el seguimiento de Jesús. Hay que seguir a Jesús. Jesús nos llama y nos invita a seguirlo.
Y en ese seguimiento, entonces vamos a ir fortaleciendo nuestra voluntad, nuestra madurez y profundizando nuestra conciencia. Hay 2 citas bíblicas que nos acompañan hoy, que puedes tú ayudarme a proclamarla. Una es Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Marcos 1:17-18. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren esto, qué lindo es esto, porque estas citas bíblicas nos hablan de y me sigue y le siguieron. O sea que al llamado de Jesús que nos hace, espera que nosotros reaccionemos positivamente. Si te recuerdas, cuando Jesús estaba en su predicación, había muchas personas siguiendo a Jesús, ¿verdad? Como hoy hay muchas personas siguiendo a Jesús. Pero hay una cosa elemental en la que nos va a ayudar el tener voluntad, madurez y conciencia. Es en el que el Señor no quiere solamente seguidores. El Señor quiere que nosotros vivamos con Él la experiencia de seguirlo. ¿Para qué? Para convertirnos en verdaderos discípulos de Él. Él nos quiere discípulos. Él nos quiere alumnos. Él nos quiere como aquellas personas que estamos aprendiendo del Maestro y lo estamos poniendo en práctica para poder vivir la vida que Él nos trae. Aquí me detengo un minuto, Gunther, para explicar, digamos. Si yo tengo la voluntad de seguir a Jesús, pero no tengo la madurez de aceptar el querer ser discípulo, no voy a pasar de ahí. Entonces resulta de que yo soy de aquellos cristianos que sí siguen a Jesús y muchas veces pues o vamos a misa, comulgamos, nos confesamos una vez al año, participamos de alguna actividad, pero solo seguimos a Jesús. Jesús no es el Señor de nuestra vida. Jesús está acompañándonos y nosotros acompañando a Jesús, como lo seguían las multitudes. Dentro de las multitudes no todos fueron discípulos, pero escuchaban y les gustaba estar con Jesús. Así hay muchas personas. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz es de que en su voluntad todavía no han aceptado voluntariamente, libre y objetivamente, el devolverle la llamada a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? Ese es el primer paso. Si tú me estás escuchando esta noche, hoy Jesús te pregunta y te dice: pon tu nombre. Mira, porque aquí la cita bíblica la podemos aplicar a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, Carlos Vides, ¿me amas? Y esa respuesta yo la tengo que dar, pero no es una respuesta como cualquier respuesta, porque no es cualquier persona quien me está preguntando si lo amo. Es Jesús, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el que me sana, el que me recupera, el que me levanta, el que me fortalece, el que me guía, el que me santifica, el que me purifica, el que me lleva a la vida eterna, el que me hace santo. Ese, el Señor, el que me salva, Él es el que me pregunta. Dios mismo me pregunta a mí, que yo soy una criatura de Dios, un hijo de Dios, que si lo amo. Esa es la pregunta. Entonces, volvamos a las 3 palabras, Gunther. Mira, tengo la madurez suficiente para reconocer que es Dios mismo en Jesús, que es Dios, que me pregunta si lo amo. Tengo yo esa madurez para poder decir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Dios me ama, Él quiere que yo lo ame. Tengo la madurez. Y pregúntate tú que estás ahí en casa o estás viendo en cualquier lugar. Jesús te pregunta por tu nombre: soy Lita, Pedro, Luis, Juan, Carolina, Ana María, Verónica. Te pregunta el Señor: ¿me amas? Y tú puedes evaluar ahora tu propia madurez y decir: bueno, la verdad es que yo sí amo a Jesús. ¿Cuánto? Bueno, pues sí, más o menos, o 2 que 3, o por ahí pasándola. No. Hoy tienes que evaluarte en esa madurez y descubrir que para poder responder al llamado de Jesús, yo tengo que asumir la madurez suficiente
para poder decir con toda mi voluntad, sí te amo, Señor. Entonces esa voluntad yo la pongo en función de la voluntad del Padre y digo, el Padre quiere que yo ame a Jesús, sí, y que lo ame a Él también, que ame a Dios, muy bien. El primer mandamiento, amarás a Dios, tu Dios y tu Señor sobre todas las cosas. Y lo amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y eso es lo que yo, con mi voluntad, tengo que asumir. Y digo yo creo en Dios, sí. ¿Lo amas? ¿Me amas? Y hoy responde tú, hermano y hermana que me escuchas, ¿amas a Dios? De todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Es tu Señor? ¿Amas a Jesús? ¿Con toda tu voluntad? Eso es lo que el Señor espera. Si nosotros somos capaces de darnos cuenta en este momento, porque el Espíritu Santo nos hace ver esa realidad en nuestra vida espiritual, no miren a Carlos, no miren a Gunther, miren al Señor. Y el Señor te está diciendo, me amas. Yo quiero que esa voluntad que tienes sea fuerte en la fe. Yo te doy la fe, pero tú tienes que manifestar tu voluntad en libertad para poder aceptar la voluntad de Dios. Lo segundo, tienes la madurez para asumir el compromiso que significa amarme. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, en su voluntad, en su madurez, después de haber recorrido todo un camino con Él, de haberse equivocado y haber sido perdonado por el Señor, porque aquí es Jesús resucitado quien le pregunta, Pedro le dice, sí, Señor, te amo, con voluntad y con madurez. ¿Ah? Entonces viene Jesús y toca la conciencia de Pedro. Si con tu voluntad y tu madurez me amas, entonces sígueme. Entonces imítame. Entonces reproduce en tu vida mi vida. Y ahí es donde la conciencia empieza a funcionar perfectamente. Ahí es donde empezamos a comprender entonces la palabra de Dios. Ahí es donde efectivamente comprendemos que la espiritualidad cristiana consiste en seguir a Jesús con mi voluntad total y mi madurez. Y en ese seguimiento ir aprendiendo a profundizar en mi conciencia, profundizar que es Dios mismo quien me llama, profundizar que es Jesús el que ha dado su vida por mí, el que me invita a seguirlo, profundizar en que Jesús tiene una idea y un plan maravilloso que me quiere comunicar a través de su palabra y de su evangelio, pero que yo lo tengo que ir descubriendo. Y para eso necesito profundizar en mi conciencia. Si yo no profundizo en la conciencia, sigo igual, porque es superficial. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gunther? Lo que pasa es esto, que yo empiezo a vivir una vida cristiana a mi manera. Y entonces ya no es Cristo que vive en mí, sino que es Cristo que vive conmigo. Y que es diferente. Y el que manda soy yo. Entonces Jesús aquí, sí, va a haber un bautismo, sí, que ojalá que se apuren, porque mira, hay que preparar la fiesta, y está uno en la fiesta en lugar de estar con el Señor y con la alegría de ser un hijo de Dios. Porque es superficial, nuestra fe es superficial. Cuando nosotros tenemos un problema y empezamos todo y a perder la paz y empezamos a enojarnos y a insultar y a echarle la culpa a medio mundo y no tenemos paz ni tranquilidad y somos cristianos diciendo, ¿y en dónde está entonces esa fe? ¿En dónde se manifiesta entonces la compañía, la fortaleza del Señor, que es mi pastor, que nada me falta? Yo proclamo eso, Jesús es mi pastor, nada me falta y vivo una gran depresión y no puedo con los problemas. Entonces, ¿qué es lo que está proclamando mi boca? ¿Por qué no proclama mi corazón lo que yo quiero, lo que el Señor me está enseñando que yo proclame y lo crea? Para eso se necesita la voluntad, para asumirla con la voluntad de Dios. Yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios se va a realizar y tú sabes que nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios y todo es para bien de los que lo amamos. Pero hay que tener un poco de cuidado porque también a veces muchas personas lo que piensan es que el no generar esa conciencia, el no tener esa madurez y la voluntad de seguir a Cristo es abandonarse y no tener responsabilidad. Es decir, se abandonan y dicen, como es la voluntad de Dios que yo tenga que tener un fracaso, no voy a luchar.
¿verdad? Como la voluntad de Dios es que estemos fregados, perdón la expresión, entonces ya no hago nada, si de todas maneras Guatemala no va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, o igual yo, por mucho que ore, por mucho que yo, todos mis amigos se van a burlar y van a decir, que se la lleve de santurrón, porque a mí me pasa incluso, entonces ya no voy a colaborar con la iglesia porque lo que me digan mis amigos va a ser más importante que Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa conciencia clara de que no es uno, ya no soy yo el que vivo en mí. Ya el Gunter pasado quedó con muchos errores, ¿verdad? Entonces, este es un buen examen de conciencia para los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Si todavía estás tú en ese tipo de pensamiento superficial en donde el mundo que nos rodea te domina, en lugar de dominarte la fe en Jesucristo, entonces lo que hace falta es profundizar esa conciencia. ¿Y cómo se profundiza la conciencia? Y aquí viene el tip de esta enseñanza. Jesús nos enseña lo que tenemos que hacer. Nos lo ha enseñado con su vida y con su palabra. O sea, Él ya se expresó. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos cumplirla. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos quedamos en la superficialidad? Porque no trabajamos en la profundidad de nuestra conciencia. ¿Y a qué se debe? Se debe a que yo tengo la idea de Jesús y la idea de la enseñanza de Jesús y la idea de la enseñanza de la iglesia, y en esa idea me quedo y yo pongo mi idea y la antepongo a la enseñanza verdadera de Jesús. Entonces yo no estoy tomando conciencia de que quién me está hablando, quién me está enseñando, qué me está diciendo, ¿verdad? En este aspecto Jesús nos está diciendo: si me amas, sígueme. Si me amas, sígueme. Y para llegar a esa respuesta que dio Pedro, se necesita ir profundizando en las enseñanzas de Jesús. Jesús trabajó con ellos 3 años. Pedro lo negó. Tuvo que vivir experiencias que todos nosotros vivimos en nuestra fe. Y mientras estemos caminando con Jesús, son propias de esa conversión a la cual Jesús nos está llamando. Pero a veces definimos conversión como cambio, como que tengo que dejar lo bueno del mundo y vivir una vida diferente, austera. No, eso no es lo que Jesús ha enseñado. Jesús enseñó a vivir la vida según la conciencia de Jesús. Y ese es el fundamento de esta enseñanza. Nosotros tenemos que preguntarnos, para Jesús, ¿qué significa preguntarme a mí si lo amo? Para Jesús, ¿qué significa que yo le dé mi respuesta? ¿Qué significa que tú le des la respuesta a Jesús esta noche y le digas: sí, Señor, te amo? ¿Qué significa para Jesús? No para ti. No qué beneficio vas a obtener. No que que alguna promesa que Dios te va a hacer. Te ha hecho miles de promesas, pero no te la va a hacer por eso. Él te la va a dar cuando tomas conciencia de que es Dios mismo quien te está preguntando si lo amas. Porque si amas a Dios, ya lo dijo San Agustín, haz lo que quieras. Si amas a Dios, haz lo que quieras. Vamos a ir un pequeño corte nuevamente, pero ya nos quedamos con una idea principal: el seguimiento a Cristo, el amor, ¿sí? Y su relación. Vamos a ir un pequeño corte y continuamos en el otro segmento con esta incógnita, esta interrogante que nos ha ido trayendo el desarrollo del tema entre la relación cristiano, seguimiento y amor. Por favor, síganos en las páginas de Facebook, tenemos el número telefónico 2251-1244 para que puedan comunicarse con nosotros cualquier duda, y pues obviamente continúen aquí en sintonía de su canal Arquidiocesano. Esperemos ya en un pequeño corte vamos y venimos de nuevo para continuar con ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Estamos gustosos de que ustedes nos acompañen, también bendecidos de tener a Carlos Víez aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a continuar con el interesante tema del ser cristiano y seguir a Cristo por amor, y quería hacerte un interrogante. Entonces,
¿cuál es la relación entre ser cristiano, seguir a Cristo y ese amor que Cristo nos tiene? Esta respuesta nos debe de llenar de gozo y de alegría. Es Jesús quien nos invita a seguirlo. Es Él, porque nos ama. Y Él ya no tiene más que demostrar de cuánto nos ama, porque todos lo sabemos. Ha dado su vida por nosotros, por cada uno de los que están viendo este programa, por cada uno de nosotros, por mí ha dado su vida. Cuando yo he avanzado en esa voluntad de aceptar la voluntad de Dios en mi vida, sin saber qué es lo que va a suceder, sino confiando plenamente en Él, porque confío en su amor. Cuando yo con mi madurez asumo esa responsabilidad y tomo la iniciativa de ser verdaderamente un discípulo de Jesús y buscar la santidad, entonces la conciencia se va abriendo en ese seguimiento a Jesús. Y yo ya voy a seguir a Jesús como aquel discípulo el más amado, porque yo me siento amado por Jesús. Y yo ya no tengo pena de nada, porque yo estoy amparado por su voluntad. Y su voluntad es amarme, y su voluntad es que todo va a suceder para bien para los que amamos a Dios. Y esa certeza de la fe que nos da a través del conocimiento de su palabra es la que nos va permitiendo ir evolucionando conforme vamos en ese seguimiento. Por lo tanto, Jesús es quien nos invita, pero somos nosotros los que respondemos, Gunter. Y esa respuesta que el Señor hoy nos está mostrando, Él no quiere una respuesta simple del diente al labio, en donde diga, sí Señor, te amo. No, Él no quiere escuchar eso. Él quiere escuchar nuestro corazón. Que con el corazón le digamos, que con los ojos le digamos, que con nuestra expresión física, con nuestro lenguaje verbal, con nuestro lenguaje físico también, le digamos, le expresemos verdaderamente cuánto le amamos. Cuánto agradecemos que nos ame a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que nosotros hemos pasado muchas pruebas y tribulaciones y hemos vencido el mal en nuestras vidas, a pesar de que hemos dejado huellas indelebles en nuestros seres queridos haciéndoles el daño. Él nos ama y nos ayuda y nos invita y nos dice, mira, yo voy a sanar esas heridas de las personas a las que tú has dañado. Yo te quiero utilizar como un instrumento para que puedas llegar a esas personas y decirles que yo les amo. Y entonces tú encárgate de eso, yo me encargo de tu familia, yo me encargo de los corazones de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Yo me voy a hacer cargo de eso, porque yo los amo a ellos también, y a ellos también los estoy amando, y ellos necesitan verte a ti, Carlos, decidido, siendo testigo del poder de Dios en este mundo, del poder del amor. A pesar de que tú eres un pecador, el Señor nos hace santos, no porque seamos nosotros santos, sino porque Él está en nosotros con su Espíritu Santo. Entonces la respuesta a la pregunta es que esa relación de ser cristiano se va a manifestar en el seguimiento a Jesús, pero no es cualquier seguimiento como lo hablábamos en el segmento anterior, sino que es el seguimiento del enamorado. Es el seguimiento de aquella persona que dice hoy, con su voluntad, con toda la madurez y objetividad posible, Señor, sí te amo, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y esa conciencia, mira que hoy estamos estudiando, ahorita yo sé que sonó como un eco interno en cada uno de los que nos están viendo, y nosotros escuchamos las palabras de Virgen Santísima María, ¿verdad? Donde ella dice, yo amo a Dios, hágase en mí según tu palabra. Esa es la madurez, esa es la voluntad de la que estoy hablando, y esa es la conciencia en donde Virgen María se abandona en el amor del Padre, en el amor a su Hijo y en el amor al Espíritu Santo. Esa es la relación entre ser cristiano, ser seguidor. Yo no puedo ser un seguidor si no tengo que ser un discípulo que ama a Jesús y que yo pueda decir con propiedad ese primer mandamiento. Yo amo a Dios, mi Señor. Repite conmigo ahí en casa. Yo amo a Dios, mi Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con toda mi mente.
Gloria a Dios, yo amo a Dios. Acepto que en mi vida se haga su santa voluntad. Acepto que esa voluntad de Dios para mí, para mi familia, es santa, es pura. ¿Sabes, Gunther? Cuando nosotros nacemos, podemos decir, como una metáfora, somos un pensamiento de amor de Dios, cada uno de nosotros. Por eso cuando nace un niño y lo vemos la ternura, la dulzura, la inocencia que proviene de Dios. Y eso somos todos por naturaleza y no lo hemos decidido nosotros. Yo no decidí ser así. Fue Dios quien decidió que yo fuera así y nos ha elegido y nos ha predestinado para ser santos como Él. Eso es lo que somos. Cuando logremos, primero Dios a través de este pequeño programa, que el Espíritu Santo en este momento toque a todos los que estamos aquí, escuchando esta palabra de Dios, y nos haga ver que somos buenos, puros, sanos, inocentes y santos, que eso somos, empezaremos a tener la conciencia de que seguir a Jesús significa recuperar ese estado. Entonces, la invitación de Jesús y su enseñanza nos dice, y ahora vamos a escuchar de otra manera y decir, si Jesús con razón me dice que ame a mi prójimo, con razón me dice que perdone 70 veces 7, con razón me dice que vaya y proclame el Evangelio, con razón me dice que ore por los enfermos para que sanen, con razón Jesús me quiere como discípulo y quiere que me gradúe como discípulo para llevar su misión, porque esa es la misión del bueno, del puro, del sano, del santo, lo que soy, lo que eres, lo que son cada uno de los que nos están viendo desde el momento en que Dios nos pensó. Decisión de Dios, voluntad de Dios. Yo estoy seguro, Gunther, que hoy la conciencia ha profundizado, aunque sea 1 milímetro en cada uno de los que nos están escuchando, y van a tomar conciencia de que somos hijos de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo nos abre la puerta y nos conduce y nos acompaña y está con nosotros hasta vivir en nosotros. ¿Qué podemos nosotros concluir en esta pequeña reflexión? Lo decimos en la Santa Misa y a veces lo proclama el sacerdote y nosotros lo seguimos y le respondemos amén. Y debemos estar conscientes que cada vez que se proclama esta oración, nosotros estamos manifestando nuestra total voluntad, nuestra madurez humana y cristiana objetiva y madura y nuestro nivel de conciencia cuando decimos por Cristo, con Él y en Él. Si quisiéramos resumir la profundidad de esta enseñanza es esa. Voy a ser sano, santo, puro e inocente por Cristo, porque lo amo y Él me ama a mí. Con Cristo, porque me ama tanto que está conmigo y me acompaña y vive en mí, ¿verdad? Y además en Cristo, porque a través de la Eucaristía yo lo como y Él me asume y empiezo a vivir en Dios, en donde me muevo, en donde existo, en donde como, en donde trabajo. Y estando en Dios, no me queda más que amar con el amor de Dios. ¿Y los problemas? Cuando existen problemas, al abandonarme yo a Dios, porque Dios no te dice que no vas a tener problemas. Dios te dice que lo ames, que lo sigas, pero Él no dice, ámame, sígueme y no vas a tener problemas. No, y ahí vamos al nivel de conciencia. La pregunta es esta, si hay alguna pregunta en relación a que la gente diga, y entonces, y mi sufrimiento y todo lo que he sufrido, lo que me ha quedado, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, lo que hicieron conmigo, que hay sufrimientos inocentes, hay sufrimientos en los que uno mismo los ha provocado, todo tipo de sufrimientos, ¿verdad? La pregunta es preguntarle a Jesús. Y decir, Jesús, mira, dame la conciencia, Jesús, de saber qué hago con este sufrimiento, Señor, qué hago con él. Y entonces Jesús nos va a dar la conciencia y va a decir, mira,
te quejas y te quejas de todo lo que te pasa, pero te recuerdas que hiciste esto, aquello, pues esto, lógicamente tienes que vivir las consecuencias de tus errores y reparar los malos hechos. Y entonces yo te voy a ayudar a reparar esos malos hechos y asumir el sufrimiento y volverlo redentor. Y si tu sufrimiento es inocente, bendito sea Dios, porque me estás imitando, hijo, en la cruz. Bendito seas. Ofrece ese sufrimiento como yo lo ofrecí. Por amor a los hermanos, por amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Porque ese sufrimiento inocente que a veces no comprendemos tiene un poder de redención, el poder de Dios en Jesucristo. Y ahí está la solución. Y el sufrimiento estará ahí, pero tendremos el gozo del Espíritu Santo porque estamos amando como ama Jesús. Toda esta profundidad de esta charla nos debe de conducir a reconocer el inmenso, eterno e infinito amor que Dios nos tiene desde que nos ha creado hasta hoy y hasta que regresemos a Él. Y mi respuesta libre en mi voluntad, en mi madurez y en mi conciencia de querer seguir a Jesús y de que Él me dé cada vez más conciencia de que cuando yo le digo te amo, Él me lo cree. Y amar a Jesús quiere decir asumir a Jesús y asumir la vida de Jesús. ¿Cómo resolvía Jesús sus problemas? ¿No tuvo problema Jesús? ¿No lo persiguieron? ¿No estuvo en peligro de muerte muchas veces? ¿Verdad? ¿No lo quisieron agarrar? ¿No lo quisieron despeñar? ¿No le fallaron sus amigos, sus mismos familiares en el mismo lugar en donde creció? Lo despreciaban. ¿No lo persiguieron las autoridades políticas y religiosas? O sea, Él tuvo que tomar decisiones y eso es lo lindo de Jesús, que vivió como Jesús de Nazaret como hombre y supo enfrentar esa vida que le tocó vivir y asumió su misión. Pero ¿cuál era la misión? ¿Cuál era la voluntad de Jesús en toda su vida que Él se manifestó? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿Verdad? ¿Y cuál fue su madurez? Él peleó, se dio a trompadas, buscó la venganza. No, Él tenía una madurez profunda, en donde sabía que si la voluntad de Dios estaba manifestando era necesaria que se tuviera que vivir la experiencia. Y finalmente, ¿cuál era la conciencia de Jesús? La conciencia se la dijo a los apóstoles, ¿verdad? Como un cierre para este segmento. Ámense como yo los he amado. Den su vida por el que aman. Pues con esa conciencia, Carlitos, muchas gracias, muy profundo, el tema realmente da para más esto, ¿verdad? Obviamente vamos a tener que tener varias sesiones acá, esperamos que tengas el tiempo y la voluntad y pues la disposición de venir de nuevo. Vamos a un pequeño corte y venimos nuevamente ya para las conclusiones generales de la conciencia, la madurez y ese seguimiento y amor a Cristo que tenemos que tener. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo darle práctica a ese seguimiento? Volvemos. Vamos a un pequeño corte, esperamos que estén con nosotros en sintonía su programa Familias Contra Corriente. Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contra Corriente, amigos. Estamos muy contentos de estar profundizando este tema tan lindo del amor hacia Jesucristo, el seguimiento. Sin embargo, pues obviamente el tiempo se nos ha ido, vamos a ir a una pequeña conclusión. Carlitos, entonces, realmente, ¿qué necesito para seguir a Jesucristo? Podríamos sintetizar eso. Jesús nos llama porque nos ama. Él en su voluntad, en su madurez y en su conciencia, Jesús, Él sabe qué es lo que nos conviene. Y por eso insiste constantemente. Y insiste constantemente amándonos. Entonces, ¿cuál sería entonces nuestra respuesta? Pues la respuesta es seguir a Jesús amándolo. Seguir a Jesús amándolo. Con toda nuestra voluntad, con toda nuestra madurez y con toda nuestra conciencia. Dejar que Jesús obre en nuestras vidas y las transforme. Cuando Jesús le dice a los apóstoles y los otros lo
compartimos en la Santa Misa y a veces no ponemos atención en la hora de la oración de la paz. No recibimos a veces la paz de Jesús porque ya estamos abrazando al hermano, no sabemos ni para qué lo estamos abrazando. O le decimos nada más reciba la paz y yo no recibí la paz, porque hay que recibirla. El sacerdote representa a Jesucristo que nos dice reciban la paz. Yo tengo que estar en ese momento atento y decir, Señor, ven tu paz. Y Él me dice, recibe mi paz, recibe mi paz. Entonces yo la tengo que recibir primero. Decir, gracias, Señor. Gracias, asumo tu paz. Y entonces ya el sacerdote nos dice, compartan la paz que han recibido. Entonces yo ya puedo darte la paz que he recibido, ¿verdad? Eso es conciencia. No tenemos a veces ese nivel de conciencia para disfrutar, conocer, reconocer la gracia que Dios nos da a través de una Santa Misa. Solo para poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos? Pues que nos están viendo. Mira, vamos a regresar a la primera cita de Juan 21, dice, Simón Pedro, ¿me amas? En donde Simón Pedro soy yo, eres tú y cada uno de los que nos están oyendo. Silvia, ¿me amas? Élida, ¿me amas? Juanito, ¿me amas? Mauricio, ¿me amas? ¿Verdad? Carlos, ¿me amas? Y entonces viene la respuesta de cada uno de nosotros en nuestra voluntad, en nuestra madurez y en la conciencia que tenemos actualmente. Y le decimos, sí, Señor, yo te amo. Entonces Jesús, conociendo el beneficio que tiene de estar por Él, con Él y en Él, nos dice, entonces sígueme. Ya que me amas, sígueme. El seguimiento a Cristo requiere que lo amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y entonces viene la segunda parte de la cita, dice, cuando eras joven, ibas donde querías, Carlos, pero cuando te hagas maduro, otro te llevará donde no quieras. Es cuando nosotros nos disponemos por madurez a la voluntad de Dios porque amamos a Jesús. Lindo, ¿verdad? Interesante realmente lo que puede significar profundizarse a través de una sola cita, pero que esto llegue al corazón de todos los televidentes, que les haya profundizado, que les haya tocado ese corazón, porque iniciamos con oración y estamos en constante oración en este momento, porque estamos discutiendo la palabra de Dios y de qué forma Él quiere que lo sigamos. Pero tenemos que tomar la conciencia, la madurez y la decisión de seguirle, pero a través de su voluntad y no de la nuestra. No a mi tiempo, no a mi entorno, no a mi círculo light, como es ahora la palabra de moda, sino a la conciencia de Dios, esforzándome por abandonarme y por confiar ciega, plena y definitivamente en Él. Jesús nos va a conducir a la santidad. Yo he hablado con hermanos y hermanas, digo, miren, hay que buscar la santidad. Ay, no, yo no, que no sé qué, ¿dónde está entonces la voluntad, la madurez y esa profundidad de conciencia? Si yo tengo la profundidad de la conciencia de que amo a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces Jesús nos va a conducir a esa santidad, pero tiene una condición, que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Qué te parece si oramos? Claro, con mucho gusto. Amado Jesús, te damos gracias por esta enseñanza maravillosa que tú has permitido que compartamos en el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu, que es espada de doble filo, ha penetrado en los corazones de las personas que están escuchando este programa y los han ayudado a interpelarse interiormente en relación a cómo está la voluntad. ¿Tienen una voluntad débil, Señor? ¿O tienen una voluntad más o menos? ¿O tienen una buena voluntad y fuerte voluntad? Pues hoy el Espíritu Santo los llene de esa fuerza de la voluntad para unirse, identificarse, integrarse a la voluntad de Dios en sus vidas. Segundo, Espíritu Santo, ven, Señor, enséñanos y recuérdanos esas enseñanzas de Jesús. Y mira, cuando miramos a Jesús, miremos a esa persona adulta, madura, objetiva, que se ha hecho responsable de su vida, que ha tenido problemas, pero que ha enfrentado esas crisis creyendo en el Padre, confiando en el Padre, sabiéndose amado por el Padre. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos a madurar, a que nosotros seamos responsables de nuestra vida y de hacer que las cosas sucedan como cristianos, a buscar la santidad. Y finalmente, Señor, tú que conoces lo más íntimo de nuestros corazones, Espíritu Santo,
Haznos bajar en la profundidad de la conciencia para que podamos descubrir el verdadero mensaje de Jesús, que es vida, alegría, paz y gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Carlitos, te agradecemos mucho, realmente estamos muy complacidos, lamentamos no tener mucho más tiempo, amigos, por favor, comentarios en Facebook, nuestras redes sociales, Canal Arquidiocesano también las tiene, cualquier comentario sería bienvenido, esperamos, Carlitos, que nos puedas acompañar en una futura ocasión, lamentamos no poder estar más con ustedes, pero obviamente que Dios y la paz del Señor esté con ustedes, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Vivir Amén. en paz y que esa paz sea la que nos acompañe siempre. Muchas gracias, amigos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga.